Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer su asistencia a esta reunión. El objetivo de la misma es presentar los hallazgos que se han podido recopilar de las reuniones que se han venido teniendo en las semanas pasadas. La presentación la va a hacer el doctor Iriarte, quien está llevando a cabo la consultoría en esta materia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Teresa Mera. Soy consultora del Ministerio en materia de propiedad intelectual y estoy encargada de coordinar la implementación de la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, de acuerdo a lo previsto en el acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, le cedo la palabra a Eric para que inicie la presentación. Gracias. La presentación lo que va a hacer es demostrar qué es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha. Hemos comenzado hace casi 2 meses. Y lo segundo, vamos a mostrar qué hallazgos hemos encontrado, y estos delimitan el punto de inicio de los trabajos que nos tenemos que enfrentar. Lo primero, el marco de trabajo es que está enfocado en un único artículo, que es el ítem número 29, perdón, un error de número, 29 del TLC, que enfoca la limitación de responsabilidades de los proveedores de servicios en materia de derecho de autor y derechos conexos. La idea era entonces hacer una serie de sesiones de público acceso con diversos actores, en algunos casos por áreas temáticas y en otros bastante abiertas, para poder establecer una línea base sobre el tema, saber qué era lo que opinaba la comunidad. Estas 9 sesiones que se han realizado en el pasado mes y medio han sido para ISPs, industria de contenidos, autores y compositores, entidades de gestión de derechos, sociedad civil, empresa de telecom, entidades públicas, que fue el martes pasado, y una sesión en Arequipa y otra en Trujillo la semana pasada. Además, se enmarca en esto una declaración del MINCETUR, una nota de prensa, que esto no es una regulación para control de contenidos, ni de afectación alguna al formato de Internet, en ninguna de sus capas técnicas de transporte o similares, y no sigue modelos de control previo o similares, o de control de contenidos tipo SOPA, IPA y similares, que en esencia además difieren estructuralmente de lo que dice el artículo 16.11.29 del TLC. ¿Cuál es el marco donde se inserta este artículo 16.11.29 del TLC? Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como todos los documentos que produce el Perú, es firmante de esta declaración, con lo cual no puede ir de ninguna forma violentar estos derechos. Nuestra Constitución y las garantías constitucionales que mismo se presentan, la Ley de Derecho de Autor, que ya se encuentra vigente, que es el Decreto Legislativo 822, que además en específico tiene el artículo 39, que habla que ninguna autoridad ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta ley, o prestar su apoyo a dicha utilización si el usuario no cuenta con la autorización previa ya escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepciones previstas por la ley. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable este tercero. Esto es la ley vigente, esto es lo que ahorita hay en este momento, que además se aúna a lo que dice el artículo 16.11.29 del TLC, que solamente en materia de derecho de autor y derechos conexos, establece además este mismo artículo que no puede haber monitoreo previo de contenidos por parte de ningún tercero. Está pensado en limitar la responsabilidad y no en establecer responsabilidades, dado que el establecimiento de responsabilidades en materia de derecho de autor ya existe por el artículo 39 de la ley del Decreto Legislativo 822. Por lo tanto, es un artículo más bien de protección a las entidades prestadoras. Y se limita a 4 ítems, que lo dice el mismo artículo. Primero, transmisión, enrutamiento, suministro de conexiones para material sin modificación de su contenido, o el almacenamiento intermedio y transitorio de dicho material en el curso de ello. En esencia son el transporte de la información en grado último. Segundo, el almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático, memorias temporales, caching de información. Tercero, almacenamiento a petición del usuario del material que se aloja en su sistema o red controlado o operado por o para el proveedor de servicios. Hosting, housing, cloud computing, servicios a través de la red. Y cuarto, referido a vincular al usuario a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios. En esencia es la gestión de contenidos de terceros a través de espacios propios. Hasta aquí lo que tenemos.
el encargo está enmarcado en estas acciones. Y lo que hemos encontrado, lo que vamos a mostrar, tras estas sesiones, ¿qué es lo que han dicho los diferentes actores? No hay una valorización de los hallazgos, es decir, el hecho que se muestre uno primero al otro no significa que tenga un mayor puntaje, simplemente es mostrar lo que ha habido, todos tienen la misma valía. Sí los hemos separado dependiendo de los temas que vamos a ir encontrando, porque fueron los temas en los cuales se fueron enfocando los diversos actores. No hemos mencionado tal actor dice tal cosa, en esencia porque la búsqueda era una búsqueda de información amplia que nos va a servir para trabajar y evidentemente además luego va a haber espacios para los aportes desde las instituciones con nombre propio. Lo primero es el estado de la regulación. Lo que han dicho es primero que es necesario regular de manera exprofesa que se pueda limitar la responsabilidad de los proveedores de servicios en materia de derecho de autor. Hay un colectivo, un grupo de personas que dicen es importante que haya este articulado, dado que hay una legislación, el decreto legislativo 822, que ya establece la responsabilidad. Entonces, este articulado, esta normativa debería ser cuando no habría o cómo se limita la responsabilidad. Segundo, otros actores han hablado que ya la legislación vigente contempla la responsabilidad de terceros, incluidos los proveedores de servicios digitales, con lo cual pues no sería tan necesaria una regulación nueva. Evidentemente, a lo mejor clarificar esta legislación. Otros indican que se deberá copiar tal cual el artículo 16.11.29 en una propuesta normativa, una suerte de transformar el artículo en ley, y finalmente que no se debe regular en la materia. Eso es lo que hay en estos puntos. Un segundo tema, aportes, la necesidad o no de contar con un glosario. Los aportes han sido que es necesario que de tenerse una norma deberá contar con un glosario con definiciones claras y explícitas para evitar confusiones. ¿Qué es caching? ¿Qué es hosting? ¿Qué es housing? ¿Qué es proveedor de servicios? ¿Qué es proveedor de servicio de contenido? ¿Qué es proveedor de servicio de internet? ¿Qué es qué? Que en esencia no necesariamente están estipulados en otras normativas. Otro grupo de personas lo que dicen es que las definiciones no son requisito, dado que ya se encuentran en otras leyes y normas sobre qué es responsabilidad, qué es proveedor de servicio, qué es derecho de autor, con lo cual no habría que hacer definiciones exprofesas. Un tema que surge también es la consideración sobre los costos. ¿Cuánto costaría implementar una normativa de este tipo? Algunos actores dicen que los costos que puedan incurrir los proveedores de servicios pueden terminar siendo trasladados a los usuarios, con lo cual pudiera haber una afectación a la economía de los usuarios, dado que los proveedores a algún lugar tienen que trasladar este costo. Otros indican que los costos que puedan incurrir los proveedores de servicios serán trasladados a los usuarios, pero los que reclaman. Es decir, que los que están reclamando deberían ser los que pagan por el hecho del proceso de hacer este resguardo. Y otros dicen que los costos deberían ser pagados de alguna manera por el Estado. Una suerte de canon, una propuesta de que de alguna manera el Estado tenga un fondo para compensar a los terceros por la utilización de este sistema. ¿Cómo se notifica o cómo se debería notificar el hecho de que hay un problema con algún contenido en materia de derecho de autor o con algún tercero? Un grupo de autores habla de la notificación privada. Terminada la fase de notificación privada, de dar de baja del contenido, informar al usuario o objetar o subir contenido, se liberaría de responsabilidad a los intermediarios y simplemente se pasa a otra vía. Una vía de notificación privada. Una segunda vía por notificación administrativa es que quien le notifica al proveedor de que hay una problemática es una entidad administrativa. Esta entidad administrativa, en la mayoría de los casos, ha sido identificada como Indecopi, como entidad responsable en materia de derecho de autor, pero hay dos vertientes: los que dicen que debería ser la oficina de derechos de autor y los que dicen que debería ser una oficina independiente para hacer más pronto la atención. Unos terceros hablan de que la notificación de todo este trámite debería ser siempre por vía judicial. Quien notifica al proveedor entonces es un juez.
y hay modelos híbridos. Hay modelos que dicen, tiene que haber una primera fase de notificación privada y luego pasar a una vía administrativa. Otros que informan de notificación privada y luego vía judicial, no vía administrativa. Otros que hablan de una vía híbrida de 3 puertas, que es que sea por notificación privada, pero si no lo quiere, puede ir la vía administrativa, y si no lo quiere, puede ir la vía judicial. En esencia, si no hubiera regulación, probablemente ese es lo que está ocurriendo actualmente. Sí surgió de qué pasa cuando se utiliza esta herramienta para actividades maliciosas. Entonces, que se deberán establecer mecanismos de control para evitar denuncias por contenidos que pudieran no estar pensados en una protección de derecho de autor, sino pensadas en afectación de un derecho de tercero, en esencialmente la libertad de expresión. Que alguien utilice esta herramienta para censurar, para controlar contenido. De esta manera debería haber una sanción explícita a quien actúe de esta manera. También indicaban de que debería explicitarse estos actos maliciosos o temerarios. Y otros indican que esto ya está vigente en la legislación, tanto para vía administrativa como para vía judicial, con lo cual no sería necesario colocar una nota explícita sobre esto. Parte del tema crítico es el equilibrio dentro de los derechos con otros derechos, sobre todo con los derechos humanos. En esencia, la libertad es de acceso a la información, acceso a la cultura, libertad de expresión, debido proceso, privacidad, doble instancia, que cualquier normativa que se produzca tiene que respetar estos otros derechos. Estamos hablando de no control de contenidos, no censura previa, una acción que pueda resguardar los derechos de cualquiera, etc. El segundo grupo de individuos hablaban de derecho de autor es un derecho humano y debe ser equilibrado y protegido, con lo cual decían que es tan derecho humano el derecho de autor como los otros, por lo tanto no es que pueda estar en detrimento de los otros, como libertad de acceso a la información o el free speech o cualquier otro, sino que tiene que estar en igualdad de derechos. Y un tercer equilibrio estaría sobre todo con el secreto de las comunicaciones, dado que este solamente puede ser levantado por mandato de juez, con lo cual, pues si alguien quisiera acceder a información de los usuarios finales, esto va ahora más adelante, sobre todo con los temas de privacidad que se han mencionado también. Otro tema es la legitimidad de actuación. ¿Quiénes pueden requerirle al proveedor o quienes pudieran requerirle al proveedor que un contenido pueda ser dado de baja, más allá de la forma como se puede pedir, si es vía judicial, por notificación privada o notificación administrativa? Un colectivo dice que solo las entidades de gestión de derechos pudieran pedir requerimiento de que se bajen contenidos. Otro colectivo dice que cualquier individuo que posea derechos de autor pudiera reclamarle a cualquier intermediario por sus derechos. De manera especial, esto lo indican otros, que deberían ser las entidades de gestión, que deberían además promoverse una vía rápida para las solicitudes desde las entidades de gestión con relación a los proveedores, y que aparte los individuos deberían tener una vía más lenta, una vía propia. Otro grupo dice que no puede ni debe haber control previo por parte de los proveedores de servicio de ningún tipo de contenido, con lo cual no deberían monitorear de manera previa, además ya lo indica el mismo TLC, sobre todo a sugerencia de que algunos colectivos pudieran tener algunos acuerdos con las entidades proveedoras para facilitar su trabajo en el tema de protección de derechos. El artículo 16, 11, 29 habla que debe haber incentivos legales para que los proveedores de servicios colaboren con los titulares de derecho de autor en visualización, almacenaje y transmisión no autorizado de materiales protegidos por el derecho de autor. Con lo cual, una idea que surgió en las conversaciones es que en base a este texto vigente se debe proponer una normativa de autorregulación como primera vía de acción, no obligatoria sino facultativa, una suerte de semaforización, indicaron algunos, otro de la vía de código de conducta, de modo tal que se promueva la protección de los derechos de autor sin necesidad de un control previo, un control de censura, sino más bien de facilitarle la vida a los autores. Surgió un tema en cuanto a la tipología de quién es un proveedor de servicios. Había una doble visión, si bien indica el TLC
que son 4 ítems que pueden estar mezclados. Una entidad de transmisión puede a su vez ser entidad de contenido, el de contenido puede a su vez dar hosting y estar mezclados. Al menos se vislumbran 3 tipos de entidades. Unos proveedores de conexión, que son un túnel sin mayor responsabilidad, unos proveedores de contenidos que pudieran gestionar contenidos de terceros, y proveedores de servicio en red como hosting, housing, cloud y otros servicios. Esto es la opinión de un colectivo, que en realidad así pudiera dividirse la temática. Otro colectivo dice no, a todos hay que tratarlos por igual y que no hay mayor diferencia si es transporte, si es almacenamiento, si es cloud, si lo que fuera. Es un proveedor de servicios y como proveedor de servicios la normativa debería aplicársele a todos por igual. En el tema de privacidad, que surge de una manera clara, lo primero es que la información de los usuarios solamente puede ser revelada por mandato judicial. Entonces, asumiendo que se pasó por un primer momento, y el usuario dio de baja o no dio de baja el contenido, y el titular de derechos de autor quisiera seguir, dice que la única forma que el titular de derechos de autor pudiera obtener los datos del usuario que está en cuestión sea por mandato judicial. Otro grupo habló de que la información del usuario debería ser reportada a los reclamantes para acciones posteriores. Inmediatamente, cuando hay una notificación, se tiene que darle a la vuelta quién es el notificado, para que esté informado desde el inicio. Un tercer grupo hablaba que la información se encuentra protegida por el secreto de las comunicaciones y la ley de protección de datos personales, y por lo tanto tendría que buscarse en ese contexto las excepciones necesarias. El último tema que surge de estas recopilaciones es la actividad de control de contenidos del proveedor. Un primer colectivo habla de que no se debe trasladar, disculpen la duplicidad, un rol policíaco al proveedor, que no debe haber monitoreo previo ni control previo de los contenidos. No tanto monitoreo previo, sino tanto monitoreo en cualquier momento de la cadena. Se debe evitar control ex ante para evitar presiones políticas o que vaya contra la libertad de expresión en la lógica de una sociedad democrática. Esto hablaba otro grupo. Un tercer grupo hablaba de no debe haber deep packing research, no debería haber búsqueda de información en los paquetes de los usuarios, con lo cual la transmisión es una transmisión pura. Y finalmente que el ISP debería tener algún tipo de responsabilidad, sobre todo cuando tiene un conocimiento real y efectivo respecto a los contenidos infractores dentro de la web o que circulan en la web. A partir de que existe este conocimiento no puede soslayar. En esencia lo que están diciendo es que si el proveedor tiene conocimiento que pudiera haber una vulneración, esta vulneración le hace responsable del momento del conocimiento. Y hasta aquí, esto ha sido lo que hemos encontrado. Este es nuestro punto de inicio de las diversas posiciones, tendencias, argumentos que diversos colectivos, individuos han ido expresando en esta materia. Comentarios, aportes, de hecho es un buen momento para poderlo seguir haciendo. Sí les pido, igual que los que han participado en algún momento de alguna sesión anterior, de su primera intervención, preséntense para el archivo. Bueno, Eric, creo que este tema ya se... Por favor, disculpa. Está bien. Bien, buenos días. Bueno, mi nombre es Arturo Ceballos, prácticamente, bueno, soy el menos presentado de aquí. Prácticamente vengo por decir del lado del consumidor, por decirlo así, del lado más bajo. En una de las reuniones justamente se discutió el tema de las penalidades, o sea, de qué forma estos se trasladarían al consumidor y, bueno, los riesgos de abuso. Justamente ya explicó bien este tema. Sin embargo, el tema este del no monitoreo, si bien se está centrando en el TC con Estados Unidos, si esto se va a trasladar como una ley, va a tener un pequeño problema. Y es que esta semana se firmó el TLC, bueno, como sabes, se ratificó el TLC con la Unión Europea. Sin embargo, este tratado en su artículo 254 establece que mucho permite la obligación, o sea, permite dar obligaciones a los proveedores de servicios para hacer justamente estos monitoreos. Entonces aquí como que hay una especie de contradicción. Básicamente la pregunta que yo le hice al señor Iriarte, bueno, esto fue una conversación por internet, era de cómo, digamos, el marco legal actual, o incluso otros TLC, pueden de alguna forma evitar que el TLC con Europea, pues,
se pueda prestar para abusos debido a esta contradicción. Okay. En esencia, la normativa que estamos trabajando es el artículo 16.11.29 del TLC con Estados Unidos. En eso se enmarca, tal como lo hemos presentado en la consultoría, el proceso de TLC con Europa todavía está en proceso de desarrollo. Pero, nuevamente, esta va a ser una ley que de alguna forma no va a trabajar con un solo TLC, a pesar de que se quede centrado en uno solo. Y definitivamente dudo que esto permita contradicciones. Sí, si me permites, un comentario. Con relación a ese punto, los únicos acuerdos que tienen referencias a ISP son Estados Unidos, Unión Europea y Japón, que tienen artículos mucho más pequeños, más cortos. No tengo el texto en este momento del artículo 54, pero sí te quería comentar que cuando se negociaron los dos siguientes acuerdos, que es tanto Japón como Unión Europea, se trabajó con mucho cuidado para mantener la misma línea de lo que estaba en el bilateral. El problema es que ese mismo artículo ha sido el mismo que firmaron en junio pasado, y justamente antes de que se diera esta tercera firma, porque es la tercera que se intenta firmar el acuerdo de 2007 hasta ahora, se intentó dar aviso de esto y lastimosamente hubo una sordera por parte del MINCETUR. De hecho, considero que el aporte es sumamente valioso y lo tenemos en cuenta para cuando hagamos una prueba. Y la idea es importante tu preocupación. En todo caso, vamos a revisar al detalle, pero evidentemente lo que tú dices es exacto. A donde se va a plasmar en una ley nacional debe ser transversal a todo tipo de obligación que tengamos en esta materia, ¿no? De lo que yo registro en el acuerdo con la Unión Europea no se asumió ningún compromiso. El capítulo de propiedad intelectual especifica el 254. Lo curioso es que el 254 es una especie de contradicción en sí. En el primer párrafo dice que no hay obligación de responsabilidad. Sin embargo, el segundo permite establecer obligaciones sobre presuntas actividades del infractor. De hecho, es importante recordar que el TLC con la Unión Europea también se firma con Colombia al mismo tiempo que con Perú. Si bien son independientes, nosotros, el hecho que diga la palabra se podrá, es que se deberá. Claro. Y en el tema de acuerdos comerciales es absolutamente claro que el lenguaje es prioritario. En actualidad, y permíteme una cosa ahí, en actualidad ese acuerdo yo lo negocié también. Y se tuvo mucho cuidado en eso y lo que Eric señala es exacto. Un lenguaje may en inglés o podrá, básicamente, ¿qué es lo que se busca? Se utiliza para buscar equilibrios entre sistemas que puedan tener las contrapartes y nosotros. No, por ejemplo, algo similar sucede en el caso de datos de prueba, en el acuerdo con Estados Unidos. Hay disposiciones que podrá establecerse este sistema, pero es opcional. Evidentemente nosotros no tenemos esa intención, porque siempre se ha pensado como parámetro... Una cosa es a nivel de gobierno y otra cosa a nivel privado. Vamos a ver qué pasa ahí abajo. ¿Dónde? O sea, explico. Yo prácticamente estoy aquí por otros temas. Básicamente yo entré a la que es telecomunicaciones por otros líos que yo, pues he sufrido en carne propia. Por ejemplo, en últimos momentos, justamente esto del tema de la inspección de paquetes, vino ocurriendo, por ejemplo, actualmente con Claro. O sea, discrimina datos y en ocasiones aplica pues alguna modificación al mismo, sean bloqueos o limitación de tráfico. Entonces, mi preocupación básicamente ha sido que algunos otros tratados comerciales o leyes pueden interpretarse de alguna forma que le permita a estos proveedores tener excusas para seguir haciendo este tipo de cosas. Pese a que actualmente existe un marco legal que prohíbe ese tipo de cosas. Por ejemplo, la ley de promoción de la banda ancha prohíbe la distorsión del tráfico en cualquier sentido. Y por otro lado, también el reglamento también dice lo mismo. Y es más, hasta existe un artículo en el Código Penal que establece penas de cárcel para la modificación ¿cómo puedo decirlo? Cualquier ataque a las comunicaciones, incluso si es de manera no violenta. Sí, de hecho es un aporte sumamente válido. No, lo vamos a tomar en consideración. Sí, llamar la atención. Y solamente una pregunta adicional, cuando señalas que tu preocupación es, claro, esto de patente a nivel de Estado, que ha negociado el acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa privado? Tu preocupación es que, digamos, que algunos sectores, digamos... Tomen esto como excusa. Tomen esto como excusa y quieran introducir, digamos, elementos adicionales que no forman parte de la obligación básica que tiene el bilateral. O que tomen estas responsabilidades por su cuenta, como quien dice, como viene pasando actualmente. Fuera de la norma.
Y no solo claro, también Telefónica también ha tenido últimamente roche por bloqueos de páginas, por bloqueos arbitrarios. ¿Sabes qué es lo que pasa en realidad? Esas normas, las normas que están en los bilaterales, en cualquiera de los bilaterales, cualquier implementación, legislación interna. Entonces nadie podría decir, por ejemplo, un privado, cualquiera no podría decir, en función a ese segundo párrafo que dice que se podrá hacer esto, yo lo voy a hacer. Porque si eso no ha sido recogido en legislación interna, es que no está previsto y por lo tanto no se puede hacer. Bueno, esperemos que así sea. Sí, no, es así. Eso sí, sí, el problema sería si es que nosotros, todos, y ya ahorita les dejamos explicar luego cómo va a ser el paso para continuar el trabajo, introducimos esas obligaciones en la ley nacional. Pero el hecho de que ese artículo facultativo esté establecido en la norma no faculta a los nacionales a aplicar directamente y empezar a digamos, a desarrollar por su cuenta disposiciones o prácticas en base a esa disposición. Si la norma expresamente no lo prevé o lo excluye, no se puede hacer. O si se establece que sí se hace, se hará, pero tiene que estar recogido en su. ¿Algún otro, Jorge? Sí, perdón. bueno, esta flor de América Central. Pues, esta semana realizamos con unas personalidades un conversatorio y surgió una pregunta, una inquietud, de por qué este proyecto de ley está a cargo de Mintetur y no a cargo de MTC, donde hay expertos del tema. Válido este documento, ¿no? Sí, le agradezco la pregunta. Lo que sucede es que en todos los temas de implementación de acuerdos bilaterales, el Mintetur es el encargado de coordinar la implementación. Evidentemente, ese papel de coordinación implica lo que estamos haciendo en este momento de manera indirecta, pero que en otros casos donde habían menos actores involucrados, lo hemos hecho de manera directa, invitar a la participación de tanto autoridades como sector privado, de los representantes técnicos y que son los expertos especialistas en el tema. De hecho, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está participando. Este tema también se ha conversado con el viceministro de Comunicaciones y ellos han participado esta semana en la reunión específica que hubo para instituciones públicas. Sí, claro, claramente. Sí, no, porque sí, sí, claramente. Me hubieran dicho que, dado la especialización del tema en materia de derecho de autor, con quien estrechamente también se está trabajando es con Indecopi, con la Oficina de Derecho de Autor, dado que esto no está yendo sobre la capa de transporte. Al no ir sobre la capa de transporte, que es donde esencialmente funciona el MTC, sino sobre la capa de contenidos, que es esencialmente derecho de autor, tienen que ir ambas instituciones igual consideradas, y de hecho están aportando. La sesión del martes ha sido sumamente provechosa. Pero incluso CIPTEL también está participando en el proceso, ¿no? La mesa está abierta. Sí. Pero hay un consenso, ¿no?, sobre que no debe haber regulación, sobre el control de contenido. Creo que esto ya, digamos que ya, por deporte, ya se sabe, ¿no? Y que hay normas que ya vigentes. A ver, en esencia lo que hay de las posiciones encontradas es que no hay consenso. Hay posiciones divergentes sustentadas por diversas normativas, en diversos grados, todas sustentadas adecuadamente, que lo que hacen es mostrar, primero que no, la norma del TLC no fomenta un control de contenidos previo, ni un monitoreo de contenidos, lo dice explícitamente el texto. Hay que saber diferenciar. Con lo cual, además, es poco dable hacer algo que no esté en el marco del texto. O sea, si el texto dice no monitorear, no puedes. Lo segundo es que el control de contenidos ocurre en diversos instantes, por diversas normativas que no necesariamente son derecho de autor. Hay normas penales, hay normas civiles, hay normas de libertad de expresión, hay una serie de normas, están debatiéndose la ley del negacionismo, este tipo de normas, entonces, que no necesariamente están aquí, pero que también inciden de manera por otro lado. Este caso es simplemente derechos de autor en materia de proveedores de servicios. Alejandro García, abogado. Dos cosas. Primero, felicitarlos. Sería interesante que
todos estos, digamos, hallazgos sean publicados. Eso permitiría también aclarar algunos puntos y algunos mitos que se han estado circulando en las últimas semanas. Y a partir de esos temas, digamos, ya identificados, permitir que las distintas instancias comiencen a profundizar para efecto de que, entiendo, el procedimiento va a ser, a partir de los hallazgos, empezar a elaborar el proyecto. Entonces los aportes serían más sustanciosos, ¿no? Y lo que a mí respecta también sería de comentar, si bien es cierto lo que dijo el señor Asterix sobre el tema de las normas de derecho de autor, también existen las normas de las excepciones que van ligadas con la libertad de expresión, ¿no? O sea, indudablemente todos estamos por la protección de los derechos de autor, pero justamente en la propia ley existen unas excepciones que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Al momento de debemos ir armando el proyecto, porque guardan directamente relación con el acceso a cultura y libertad de expresión, ¿no? Un tema Solamente quería comentar, Alejandro, creo que ese es un punto importante porque va a ayudar a establecer el equilibrio. De hecho, se va a regular el tema de la protección del derecho de autor y conexo, no solamente vamos por la parte de obligaciones, sino también por la parte de excepciones. Creo que el esquema de la búsqueda del balance debe ser previsto en todos los entornos, en el análogo, en el digital, en el textual. Y eso te agradezco mucho el comentario porque creo que es bastante relevante. Y con relación a la metodología, la idea es sí, lo vamos a hacer. Nosotros como instituto estamos trabajando en el desarrollo de una página web en la cual vamos a colgar información, no solamente la que nos está proporcionando Eric en los PowerPoint, sino también los links, digamos, con información relevante a sistemas comparativos para que se pueda tener a la mano herramientas de análisis para ver propuestas, no, porque si bien es cierto que hay modelos que ya están implementando, que están caminando en este momento, creo que nada termina de estar dicho, ¿no? Siempre se puede generar espacios para crear algunos elementos nuevos, si es que fueran necesarios a nuestro entorno. Hay que buscar adaptar a nuestro sistema legal, a nuestras necesidades y consideraciones, siempre, por supuesto, teniendo como base las obligaciones del acuerdo y la legislación interna con las materias directas o indirectamente relacionadas a este tema. Porque el objetivo precisamente de la consultoría y de la metodología que se ha venido implementando es convocar a los actores que directo e indirectamente tengan que ver para precisamente tratar de tener la película completa y analizar todos los puntos que sean posibles, ¿no? Posteriormente, el tema va a seguir desarrollándose con la participación de ustedes. Luego de esta última reunión, digamos, de levantamiento de información, ya se va a empezar a trabajar en la elaboración de un proyecto base, digamos que vendría a ser como un documento de trabajo, el cual en esta etapa todavía se va a seguir trabajando de la manera que se ha venido trabajando hasta ahora, es decir, en los grupos específicos, en los grupos de correos electrónicos que han sido convocados a las reuniones. ¿Por qué no hacemos, digamos, en este momento una etapa pública? No colgamos en una página web porque todavía no tenemos un proyecto. Entonces es una etapa muy preliminar como para hacer un proceso de consulta abierto porque no hay nada básico siquiera cierto. Evidentemente, esta va a ser una etapa previa a la prepublicación regular que se hace para también volver a recoger comentarios, ¿no? Pero sí consideramos que para poder llevar el proceso de manera ordenada y poder recoger de mejor manera los aportes que tengan ustedes, es manejarlo todavía a esta instancia, ¿no? En su momento todos ustedes van a ser notificados, van a recibir este documento preliminar sobre el cual ustedes podrán hacer sus aportes. Que además este documento preliminar se nutre de lo que hemos encontrado. No vamos a ir más allá de lo que hemos encontrado. Rosario Rojas Brasil. Participación no nuestra es una consulta. Si en esta fase de la consultoría, así como han desarrollado trabajo en campo, podemos decirlo así, con los diferentes sectores, y han desarrollado también trabajo de gabinete, como revisando la experiencia en países europeos, en Estados Unidos, los modelos híbridos que se está desarrollando en la región, y sobre todo sobre el impacto que ha tenido
regulación del mercado, ¿no? O sea, si de verdad ha funcionado la regulación, la sobreregulación, la autorregulación, no sé. ¿Ustedes han hecho ese trabajo en este caso? Sí, lo hemos hecho, de hecho, es parte de la documentación que hemos tenido que trabajar. Se han analizado 48 normas vigentes en diversas partes del mundo. Lo que hay muy poco es de resultados efectivos de poder mostrar en cuadro estadístico de tantas denuncias se realizaron en tantos países. Si hay datos, Google tiene datos generales de que medio millón de solicitudes de diversas partes del mundo han ocurrido el año pasado de este tipo de notificaciones. Es un dato, no está disgregado por países, nos ayudaría mucho poderlo tener disgregado por países, incluso en países que no tienen legislación es profesa, con lo cual ahí tenemos un dato de todavía investigación que lo vamos a seguir haciendo en paralelo. Segundo, sí hay dos bloques normativos grandes, que es la DSMA, desde el año 2000 en Estados Unidos, y la normativa europea sobre limitación de responsabilidad de proveedores del año 2000, también, ambas vigentes. Y la normativa europea es de donde se han ido desprendiendo las diversas normativas locales europeas, por eso es que hay tanta como tantos países europeos hay. Y en América Latina, lo que se ha tenido en la implementación, hace relativamente poco, de la unificación en Chile, que cuando hemos ido a hacer las búsquedas de datos estadísticos concretos, pues todavía no tienen los datos estadísticos concretos para poder decir la efectividad o no del mismo. Y bueno, sí, hemos hecho el trabajo de gabinete, además extendido y extenso para poder no tomar un modelo, sino poder, desde la realidad local, presentar una propuesta adecuada, que es además parte de lo que se ha mostrado en los diversos encuentros, que no se quiere un modelo cut and paste. No, definitivamente no es copiar y pegar, ¿no? Sino hay tantas posiciones divergentes una con la otra, entonces algún criterio se tiene que tener para decir el costo-beneficio de implementar esto es tal, por lo tanto se decide esto, ¿no? Y un buen criterio es lo mismo. Paola Márquez, de Americatel. Un poco dentro de los hallazgos se muestra la pregunta inicial, ¿no? Y principal, que ¿es necesario regular o no? Esa pregunta principal, ¿no se ve un poco más allá sobre esa pregunta? O de hecho, de plano, ya han decidido que de todas maneras este tema tiene que ser regulado, de una u otra forma, basándose en el marco legal. Sí, hemos tomado una decisión de que hacia dónde va a ir. En este instante no. La respuesta así clara y contundente es no. Claro, porque dentro de los hallazgos es una de las posiciones. Es una de las posiciones. Pero las posiciones que se han encontrado hablan de no se debe regular la materia de una manera nueva. Si nos encontramos en los hallazgos, ni siquiera en los hallazgos, sino en un marco preliminar de que ya existe esta regulación en el campo. En el estado actual, si no hubiera este artículo 16.11.29 y no hubiéramos comenzado a hacer este trabajo, existe este artículo 39 que se suma a las excepciones que también decías hace un instante. Es decir, este decreto legislativo 82 es lo que hay, es una norma de responsabilidad de terceros. ¿Y para cuándo más o menos ustedes están programando tener la propuesta ya concreta? Eso va a depender de cómo vayamos avanzando con los trabajos preliminares. De este documento que les acabo de mencionar, que vendría a ser un primer documento base, lo debemos estar circulando en enero. Y a partir de eso vamos a ir construyendo, esperaríamos, dependiendo de la cantidad de comentarios, de sugerencias, si es necesario volver a circular luego, eso lo vamos a ir viendo, pero nos gustaría tener hacia marzo ya el texto que se va a prepublicar. No luego de haber hecho todo este trabajo interno en los diferentes grupos temáticos. Pero el texto prepublicado a su vez también es otro momento para recibir comentarios que se tienen que integrar nuevamente. Y como esto, si el camino va para ley, cuando llega al Parlamento también se publica para comentarios por parte de la comunidad, comisión, pleno. En realidad hay como unos 4 o 5 momentos más donde vamos a poder participar y decir, creo, sí, una de las cosas que hicimos en estas sesiones fue ¿dónde empezamos? Y pedimos aportes. Si hay
Unimpro ha sido los únicos que han mandado una carta de acuerdo, pero ya como haya dos preliminares, desde ya les pedimos a ustedes que alguien se comunicó con nosotros ayer también de que querían mandar comentarios, lo van a mandar en físico, lo van a mandar por correo, a Teresa, a mí, a Jesús, háganlo saber porque todo aporte va a ayudar para esta fase. Pero este es el punto donde estamos. En el 2003 Ese sería el objetivo, porque para ser claros y transparentes estamos retrasados con la implementación de este tema. Casi 3 años, 2 años. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pero en todo caso, para nosotros, ya sobre la base de experiencias pasadas, también lo importante no es solamente un tema de implementemos y ya, sino que efectivamente se cumplan las etapas y somos plenamente conscientes que es un tema que tiene muchas sensibilidades, tiene muchas aristas, y si nos vamos a tomar un poco más de tiempo, pues lo tomaremos y lo sabremos sustentar. Pero sí, digamos como objetivo, sí nos gustaría tener una ley en 2013. Si en 2013 no tenemos una ley, es porque habrá habido una justificación. Habrá una explicación por qué, ¿no? Pero siempre tratamos de fijarnos un tiempo como meta, y si es que no se da, bueno, las personas... Algo importante señalar, añadiendo lo que dice Ramera, es que el artículo del TLC se denomina limitación de responsabilidades de proveedores de servicios. No es responsabilidades de proveedores de servicios. Es cómo limitas las responsabilidades, dado que la norma de responsabilidad ya existe y es vigente. Entonces, es una especial consideración, sobre todo, quizás no se ha comprendido adecuadamente que esto no es un artículo de creemos regulación para que haya sanción. Entonces, creemos cómo ayudamos a que esta Internet siga un camino de vía libre. Similar texto, lo que dice Hay mucha confusión en el mercado. el TLC con... No sé de dónde partir. El TLC con Europa también, el artículo se denomina inexistencia de obligación general de supervisión. A veces los títulos también nos guían mucho para poder saber de qué es lo que estamos haciendo. Este temor de se quiere regular, a veces hay regulación para no regular, es más que nada este camino. Oscar Montezuma, de Google. Quería, sobre este tema de comentas, me parece importante que hay que ser bien, hay un tema que es muy sensible, que se puede, o sea, si se hace un equilibrio adecuado, se puede terminar trasladando a los privados una actividad que en esencia le corresponde, digamos, al Estado, ¿no? Entonces, me parece que es importante, digamos, mantener ciertos equilibrios en los que se han venido comentando en la preparación de un proyecto de ley, ¿no? Porque sí, si hay un tema económico detrás de costos que eventualmente pueden generar situaciones que no dejamos. Y una última pregunta, Eric. Ya que estamos también hablando de derecho de autor, hablé de, bueno, no sé si ya hablas bien el tema, había una pregunta que yo también hice, y era de que, si bien se está hablando mucho de derecho de autor, de alguna forma del cumplimiento de los mismos, yo hablé de forma concisa que hay un problema aquí en Perú, y es que la oferta legal muchas veces no es, bueno, es, por decir así, poca en el Perú. Muchas veces nos topamos con regiones geográficas o con otro tipo de trabas. Yo básicamente, no sé si esta pregunta antes o lo hice en el grupo internet, ¿hay alguna intención, digamos, de incentivar también justamente a los proveedores de contenidos que oferten mejor sus contenidos en el Perú? Claro, esto no va a la ley misma. Sin embargo, bueno, a nivel de consumidor, si no hay un cambios en esta parte, va a ser difícil que, digamos, estas leyes, por muy buenas que sean, dejen de ser vistas como una sopa. Y es que justamente, pues, aunque se está trabajando mucho, digamos, en la lucha antipiratería, no se está trabajando absolutamente nada en la oferta legal. No hay ni siquiera un jalón de orejas al respecto, ni siquiera una recomendación. De copy hace un mes presentó un portal que se llama Compra Legal.
Sí, y justamente Borrachimo, si no me equivoco, hizo una crítica en el grupo de internet. O no me acuerdo si fue Borrachimo o fue otro, pero hizo una Ciertamente crítica. que todos los inicios son complicados en todas las cosas. Y Y es un inicio. Y ojalá haya mayores actores que se involucren en desarrollar una industria nacional de contenidos. Esta industria nacional de contenidos, a su vez, requiere enfrentarse a la competencia. Entonces, debe tener reglas claras en el mercado para que pueda respetar. Ahora, Ciertamente no es la labor de esta consultoría ni de este tema específico. claro, pero es un tema en paralelo que tendría que desarrollarse. Justamente porque está regulado una cosa, pues también debe reflejar también en los estantes, en los bolsos usuarios. Produce y lanzó el día miércoles un proyecto de 50 millones de soles para inversión en empresas de innovación. Allá hay un espacio que ya está haciendo el Estado para fomentar este tipo de industrias. Ojalá que sean las industrias de contenido las que tomen, no solamente las industrias de producción de otro tipo de herramientas. Allá hay. Los espacios están, FinCIF tiene 200 millones de soles cada 3 años. Claro, eso es a nivel nacional, pero ¿qué pasa a nivel internacional? O sea, digamos la tarea máxima que podemos llegar es hasta Lima. Ya. Hasta la frontera. Claro, pero recuerda que estas leyes también, de esta forma, también lo va a favorecer a ellos. O sea, va a ofrecer mecanismos para que ellos también manden mecanismos de baja. Pregúntale a Google qué propuestas tiene para poder bajar los costos para los usuarios finales. ¿No sé? O iTunes, Apple. En realidad es lo que ocurre en nuestro mercado, ¿no? De hecho, justamente en el grupo internet había puesto un caso, el caso de Sony Music versus Gema, en Alemania. ¿Alguien de Unipro que quiera responder? ¿Otro tema en la mesa? Por ahí vi solamente un par de partidos de tenían proceso judicial para no tan simple como más pasar porque no sé, solo una anécdota. Yo soy un adicto al comercio online. El lunes sale una noticia que es marciana de Alejandro Sanz, fue tendencia en Twitter, en el español, una hora seminario, en la red social, por el video de información y lo intento de otros. Nos le da curiosidad en que hay YouTube, ya estaba colgado la canción marciano con el video de marciano. Lo está abierto a YouTube. Luego, cuando volviendo a YouTube, volví a poner para actualizar y ya estaba de baja por retender. Y esto va a pasar por un taller judicial en el entorno digital, un entorno que no. ¿Algún otro aporte? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Yo como comentar esperanza si salieron ya. Bueno, si no hay más que decir, yo personalmente de darle la palabra a la doctora Mera, agradecerles por todos sus aportes. También agradecerles que hayan tenido paciencia con el proceso largo, que aún sigue. Esto recién es el fin del inicio. Con ahora recién tenemos una línea de dónde empezar, con un conocimiento real de lo que está ocurriendo. Las experiencias en Trujillo y en Arequipa realmente han sido muy buenas. Hay muchas cosas que están ocurriendo en provincias. También ha sido una buena forma de poder levantar. Y la apertura que tiene el Estado y en concreto el MINCESUR es que esta normativa no puede ser una normativa de censura o control, o contraria a un Internet libre que sería en gran manera. Hoy día añadió eso el Perú, no firmó un acuerdo que sentía que pudiera vulnerar los derechos de Internet de los ciudadanos peruanos. Entonces,
el Estado es consecuente, no solamente este nivel, sino todos, si no podemos estarnos contradiciendo entre nosotros mismos. Entonces, esto es una clara señal de lo que queremos como una institución. Disculpa, ¿podría reforzar esa idea de que está circulando ya que Perú firmó un acuerdo? No, Perú no firmó. Así explícitamente, Perú uno de los 4 países de América Latina que no firmó. Uno de los 4 países. Los demás sí han firmado ya la intención, digamos, de regular el contenido en Internet, ¿verdad? De tener una regulación que tenga esos temas en IGR. Eso fue en Dubái. Okay. Bueno, solamente agradecer nuevamente su participación y esperamos poder contar con ustedes en las próximas etapas del proceso. De hecho, tal vez va a ser un poco más interesante en el sentido de que ya va a haber una base sobre la cual ir desarrollando temas más concretos, más específicos. No creo que va a ser una etapa muy enriquecedora, porque es ahí donde vamos a empezar a generar el proyecto de norma que más adelante se va a estar publicando. No, muchas gracias por su asistencia y nos seguiremos viendo. Este